Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos oyentes y televidentes de esto que es Contigo Siempre, tu programa mediante el cual Carlos Berman Reina rinde cuentas y hace este ejercicio de participación ciudadana semana a semana. Hoy, 256 semanas consecutivas e itinerantes, rindiendo cuentas y activando el diálogo con actores protagonistas de la noticia. Carlos, muy buenos días. Buenos días, un saludo a todo el país, al mundo entero a través de tu programa Contigo Siempre, edición 265. Es decir, 265 semanas consecutivas de una permanente agenda territorial, de una permanente rendición de cuentas. Como siempre, un agradecimiento a la red de emisoras aliadas al desarrollo de Manabí y de la patria y del mundo entero. www.contigosiempreradio.com, a Radio La Voz de Manta, a Leonardo Zavala, Radio Las Voces del Sur, en Jipijapa, Rafael Falconín, Radio FB, La Elegante Bahía, Fernando Beyer, Radio Huancavilque, Guayaquil, el economista Clever Chica, Radio Marejada de Manta, Don Tulio Muñoz, Radio CD Café de Jipijapa, César Delgado, Radio Ovación de Machala, Lirio Yaure. Con Radio Ovación de Machala cubrimos gran parte del territorio de la provincia del Oro. Radio Rumba Manavita, Don Wilson Ortega. Radio Rumba cubrimos gran parte del territorio ecuatoriano. Radio Jamavisión, a José Luis Chica. Radio Rumba Manavita, a Don Wilson Ortega. www.minanotv.com, Andrés Can. Y recordemos que este programa lo transmitimos en vivo y directo por Televisión Manavita, Canal 30, y los domingos se reprisa de 6 a 7 de la noche. En nuestras redes sociales, Néstor. Así es, Carlos. En Facebook, Carlos Berman Reina, y en Twitter, Berman Eres Tú. Indudablemente este programa lo hemos dividido en dos segmentos. El uno para hablar de una pandemia humana, así como lo ha catalogado la Organización Mundial de Salud, como es el coronavirus, que ha tenido efectos y medidas que el mundo entero ha tenido que tomarlo. Y fiel al compromiso, nosotros, cumpliendo el mandato constitucional que el gobierno nacional tomó de restringir la movilización por precautelar la salud de los ecuatorianos, damos dos ejemplos, estamos de nuestra casa emitiendo este hogar. Y hoy día tenemos un programa muy importante para nosotros porque podemos conectarnos con ecuatorianos, manavitas en gran parte, que viven en diferentes partes del mundo, para que ellos, con su ejemplo, con su vivencia, nos puedan decir el momento que estamos pasando los ecuatorianos. Por lo tanto, para nosotros es fundamental escuchar de ellos, y en este primer bloque vamos a tener a dos invitados especiales. Vamos a tener a la licenciada Valentina Furlan. Ella vive en Lombardía, en la región de Lombardía, en Italia. Y vamos a tener también a Daniela Macía. Ella está haciendo un doctorado en este momento en biología marina en Corea del Sur. Dos países que ya han pasado los momentos difíciles que están viviendo muchos de ellos. El caso de Corea del Sur, de alguna manera, con un buen manejo, ha ido bajando los índices y aparentemente está controlado. Y en Italia, que ha habido realmente un virus que se ha propagado en diferentes lugares. Bienvenido, Valentina, muchas gracias por acompañarnos en su programa Contigo Siempre, edición 265. Adelante, Valentina. De igual manera, Daniela Macea, muchas gracias, Daniela. Tan distante que estamos, la diferencia del uso horario son 14 horas con Daniela, 6 horas con Valentina. Bienvenido, Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todo el país también. Gracias por la invitación. Yo creo que quién mejor que ustedes le pueden contar al Ecuador, al mundo entero, lo que sucedió. Cómo ustedes pueden poder informar, comentarnos y que a nosotros nos sirva como ejemplo, Valentina.
Creo que la situación que ha pasado en Italia fue el hecho de no considerar la gravedad del virus, porque las medidas sanitarias se activaron después de 3 semanas de- del primer caso clínico. eh, y fue un poco tarde, digamos, empezar a actuar todas estas medidas para evitar que el virus se propague, expanda. Eh, Después de 3 semanas del primer caso, 1.800 casos clínicos, y solo en ese momento el gobierno decide tomar medidas más drásticas, como evitar salir de una ciudad a otra, o que los contagiados tienen obligación de quedarse en sus propias habitaciones. eh, pero igual seguían muchas actividades comerciales abiertas, eh, se podía, por ejemplo, ir a un parque o ir a un restaurante, y aunque habían consejos, quindi, por ejemplo, mantener 1 metro de distancia, no tocarse ojos, boca, nariz, eh, fue demasiado tarde. Fue demasiado tarde y en muchos casos el virus se ha expandido por demasiadas ciudades, y ahora nos encontramos en esta situación crítica en la que el sistema sanitario está colapsando, no solo por lugar de atender a los enfermos, sino también por el personal médico. Hoy, por ejemplo, ha salido una noticia en la que Italia está pidiendo como mínimo 300 médicos o personal sanitario para poder atender a los enfermos. Daniela, para que el Ecuador y el mundo entero nos ubique, ¿en qué lugar usted se encuentra de Corea del Sur? Bueno, yo me encuentro en la ciudad de Suwon. Es una ciudad localizada aproximadamente a 30 kilómetros de la capital de Seúl, y al mismo tiempo esta ciudad está localizada a 200 kilómetros de Daegu, que es la ciudad con el mayor número de casos de COVID-19. Queda a 200 kilómetros de Daegu. ¿Donde usted vive, qué población tiene? Suwon tiene una población de aproximadamente 1.200.000 habitantes actualmente. ¿Cómo está enfrentando esta pandemia desde lo local y durante todo el país, en este caso Corea del Sur? Bueno, en el caso de Corea, la verdad hubo un manejo sumamente rápido desde el principio. En el momento en que supieron de que había un contagio masivo en esta ciudad de Daegu, se activó el protocolo e inmediatamente el país entero se puso en emergencia. El gobierno solicitó primero no movilizarse. La mayoría de empresas, sobre todo en Seúl, lo que hicieron fue mandar a los empleados a la casa, y todo el mundo está trabajando desde casa. Las clases se suspendieron también y siguen suspendidas hasta por lo menos 3 semanas después. Pero por otro lado, como dice Valentín, lo que pasó en Italia no pasó acá. Acá la gente seguía como que viviendo la vida un poco más normal. Los supermercados siguieron funcionando y siguen funcionando completamente, pero las medidas sanitarias siguen. En los supermercados, estaciones de tren, cajeros, todos los lugares donde por lo general se aglomera gente o hay un flujo continuo de personas, han instalado alcohol, antiséptico, hay campañas para el lavado de manos, que es lo más importante en estos momentos. Y lo que está haciendo el gobierno también es tomar temperatura constante a personas que ingresan a edificios, por ejemplo, de empresas o a los campus universitarios. Esas son las medidas que están tomando actualmente. Ya, pero el nivel de contagio ha bajado considerablemente en todo Corea. Ha bajado considerablemente, e incluso la semana pasada, a partir del domingo hasta el miércoles, la cifra, siempre se ha mantenido la cifra de 3 para arriba. Habían contagios de 300 a 400 diarios adicionales.
pero esos 4 días, como le digo, bajó bastante. Eran casos de 2 cifras, eran 50 contagiados más, 70 contagiados más, entonces bajó bastante y se está manteniendo ahí. La cifra está mantenida desde hace más o menos 2 semanas. Ha bajado considerablemente el número de contagios, pero es porque están conteniendo los contagios en las 2 ciudades donde hay más número de casos. Ya. Valentina, para que la ciudadanía pueda graficar, explíquele dónde se encuentra usted y la población que contiene la ciudad y la región, en este caso Lombardía. A ver, yo me encuentro en una ciudad que se llama Como, que está a 1 hora de distancia en Milano, de donde digamos que se verificó el primer caso y la expansión del virus. En toda la región hay 10 millones de personas y actualmente, para los que siguen las noticias, tenemos casi 47.000 casos de enfermos. A diferencia de Corea del Sur, en Italia, a pesar de todas las medidas que se han tomado y que ahora solo funciona en toda la región y se está mano a mano en las necesidades, funcionan supermercados y farmacias. Todas las actividades comerciales, todos los bancos, todo está completamente cerrado y todos tenemos la obligación de quedarnos en casa. A pesar de estas medidas, cada día los contagiados aumentan de 2.000 a 3.000. Entonces, en realidad, el personal sanitario dice que hemos pasado todavía la fase crítica, a pesar de todas las medidas que se han tomado para evitar que el virus exista. Sí, si vemos el panorama mundial, alrededor de 250.000 contagiados hay en este momento y hay alrededor de casi 10.000 fallecidos. Siempre va aumentando. Recordemos que son informaciones con un día de atrasamiento por el tema de la información que es tan rápida. Y si comparamos tanto el continente europeo como el asiático, casi están ahí mismo en cantidad de infectados. Pero el número de fallecidos es alarmante más en Europa que en el mismo continente asiático, a pesar que hay un ligero cantidad mayor en el continente asiático. Pero yo creo que es importante, y este programa lo hemos querido dedicar especialmente al Ecuador, para que hagamos conciencia de lo que representa. Y yo sí les pediría a ustedes que hagan un clamor, si cabe el término, con todo respeto, al país. Y qué mejor que ustedes que vivieron, que están viviendo ese momento en diferentes países, que fueron a estudiar, fueron a prepararse. Hay posibilidades inclusive profesionalmente, y es normal que tengan ofertas importantes de trabajo, pero sobre todas las cosas, yo quisiera, empezando por Valentina, un mensaje que usted le dé a nuestros hermanos manavitas, a nuestros hermanos ecuatorianos, de lo que están viviendo. Yo creo que todavía no logramos dimensionar los manavitas y los ecuatorianos lo que estamos viviendo. Y lo digo con absoluto respeto, con absoluto humildad, pero con la frontalidad que nos caracteriza. Por Dios, no salgamos de casa. Y la mejor demostración, con todo respeto, vuelvo a decir, es que nosotros estamos haciendo nuestras actividades desde la casa. Yo sé que es problema en el mundo entero. Y más tarde vamos a hablar también con el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, porque después de la salud, el clamor ciudadano es el tema económico. Así que, Valentina, no sin antes agradecerle su participación en este programa Contigo Siempre, pero sobre todas las cosas, ¿qué le puede dar un mensaje a usted al Ecuador, a los manavitas, en este sentido? Yo creo que la primera norma para vivir en paz es respetar. Entonces, en este momento hay que respetar mi vida, la vida de mi familia, la vida de las personas. Hay que respetar el trabajo del personal sanitario que está haciendo un esfuerzo de verdad muy grande.
para evitar una situación como la que está viviendo en Italia, en otros países, la mejor manera es quedarse en casa, respetando las normas que nos piden que respetemos el gobierno, la sanidad. Hay que respetar y quedarse en su casa. No estamos de vacaciones, no, el hecho de que estoy en casa no significa que puedo decidir. O sea, hay que respetar, quedarse en su casa y hacer que esto pase rápido. Muchas gracias, Valentina. Daniela, usted, desde su punto de vista, ¿qué le puede decir a Manaví, al Ecuador, al mundo entero? ¿Y qué consejo, si cabe el término, o qué sugerencia le daría usted a todos nosotros? Bueno, como alguien que ya pasó, que está en un país que ya pasó la etapa crítica, les puedo decir que tienen que mantenerse en la casa. Es lo único que pueden hacer. Como dice Valentina, están respetándose a ustedes y están respetando a los demás también. Están recién en el principio, pueden venir cosas peores y lo único que pueden hacer ahorita es cumplir con las normas del gobierno quedándose en la casa, porque se están protegiendo a ustedes y protegen a todo el país en general. Cumplan con las normas de higiene, son muy importantes. Salgan o no salgan, cumplan con las normas de higiene. Y que también les recomendaría que lean información de otros países como por ejemplo Italia, Corea del Sur, China, que ya pasaron por lo crítico o lo están pasando ahora. Lean esa información porque hay mucha información falsa en Internet y la idea no es que crear pánico, sino que entiendan y colaboren con las medidas que está tomando el gobierno. Entonces les recomiendo que también se informen más con noticias internacionales y colaboren con las medidas que está tomando el gobierno en estos momentos y por favor se queden en casa porque es la medida que más pueden tomar ahora para prevenir muchos más contagios. Muchas gracias, le agradecemos enormemente a Valentina Furlan y a Daniela Macías Lara por habernos acompañado, por habernos dado su punto de vista. Y son dos jóvenes profesionales que se han ido a prepararse de una mejor manera a países distantes del nuestro, el Ecuador, y nos queda solamente desearle el mejor de los momentos, que Dios la sigue bendiciendo, y asimismo, como usted nos da la norma, hay que quedarse en casa, que es una de las formas más seguras de poder precautelar la salud. Le agradecemos, reitero, infinitamente, no será ni la primera ni la última vez, y gracias por su aporte, que lo que hacemos es que la gente, la ciudadanía, tome mayor conciencia de la gravedad de esto. Muchas gracias y que Dios las bendiga y las ilumine. Gracias. Gracias. Son las 8:23 en punto de la mañana y estamos en vivo llevando adelante esta transmisión de Contigo Siempre. Tu programa, mediante el cual Carlos Berman Reina realiza este ejercicio de diálogo con las protagonistas de la noticia el día de hoy, hablando de lo que es el estado situacional de coronavirus y cómo se encuentran nuestros hermanos ecuatorianos que residen en países del extranjero. Para nosotros es importante mantenernos comunicados y saber de qué forma podemos llevar adelante la práctica de la solidaridad que caracteriza a los manavitas y ecuatorianos en general. Por ello hemos tenido invitados de lujo y estamos teniendo invitados de lujo el día de hoy para conocer de primera mano cómo están viviendo en sus respectivas ciudades y países la emergencia sanitaria por COVID-19. En algunos de ellos, en algunos de estos casos, también enfrentan, al igual que Ecuador, estados de excepción que les imposibilita la salida de sus hogares. Actualizamos también y recapitulamos lo que fue la información emitida ayer por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo en torno al boletín informativo número 15, que determinaba que 1.213 personas se encuentran en el cerco epidemiológico activo. Contamos ya con 426 casos confirmados, 711 personas se presentan como casos con sospecha, 7 personas fallecidas hasta el día de ayer,
533 casos descartados y 3 casos recuperados. En Manabí la situación es la siguiente: presentamos como provincia 9 casos positivos y en este sentido va Jipijapa registra 1 caso, Manta 6, Montecristi 1, Portoviejo 1. El día de ayer, en el contexto informativo, se anunciaba de que la 7ª persona muerta correspondía a la ciudad de Portoviejo. Sin embargo, las autoridades provinciales de salud informaron de que el detalle particular de que en el registro que lleva la Secretaría Nacional de Riesgo toman en consideración la ciudad donde habitualmente reside, más aclaraban de que en el caso de esta persona fallecida por COVID-19 presentó su llamado de alerta, su llamado de atención por presentar síntomas en la ciudad de Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil durante más de o alrededor de 15 días fue tratada la enfermedad de esta paciente y desafortunadamente termina perdiendo la vida. Carlos, me comentas si ya estamos con más invitados para seguir conversando de esto que es el coronavirus, que sin duda alguna nos está cambiando la vida en función de el impacto social, económico que está llevando adelante. Ya son alrededor de 5 o 6 días que tenemos de encierro en casa, aislamiento social, que nos permite también reencontrarnos con la familia y tener la oportunidad de alcanzar mayor vinculación entre nosotros, que era un detalle que muchos psicólogos decían antes de enfrentar la pandemia, de que era un pendiente que teníamos los ciudadanos, los ecuatorianos, que a lo mejor la tecnología nos desvinculaba de la familia, pero el mismo vértigo del tiempo, la misma tecnología es la que ahora nos permite estar conectados desde los hogares y nos permite unir los lazos familiares. También actualizamos información con respecto a la cadena nacional transmitida la noche de ayer por el presidente de la República, Lenín Moreno. Para nosotros desde Contigo Siempre Radio, Contigo Siempre programa de Carlos Berman Reina, este momento de crisis social, económica, es fundamental en torno a la unidad de los ecuatorianos. Si ahora en esta calamidad no nos unimos, las consecuencias pueden ser mayores. Y en este sentido, todo nuestro apoyo a las autoridades de salud, pero también toda la concentración les pedimos, toda la concentración, toda la prolijidad del caso en función de mantener activas las alertas que emite la ciudadanía y responder a la contingencia con altura. El país, los ecuatorianos, estamos en las manos de nuestros líderes actualmente. Esperamos que les vaya bien, de corazón esperamos que les vaya bien. Si a ustedes no les va bien, Ecuador colapsa. Y por lo menos desde Contigo Siempre pueden contar con nosotros en función de el granito de arena que podemos aportar con información al público y con este pequeño espacio de comunicación que es gratuito para ustedes, para la difusión de mensajes positivos, propositivos y que nos ayuden a construir cultura ciudadana en función de la emergencia. Carlos, vamos adelante. Gracias. Efectivamente, tenemos el segundo bloque de invitados, 3 prestigiosos ecuatorianos que están en diferentes partes del mundo. Tenemos en este momento al doctor Pedro Páez, él está en Madrid, España, él es doctor en Derecho Penal y Económico, está haciendo un doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en Madrid, en España. Tenemos también a Yuri Ricaute, él está en Bergamo, está en Lombardía, en Italia, él es un empresario manabita. Y tenemos a Alex Axíbar, él está en los Estados Unidos, concretamente está en San Ryan, Miami, en Florida, también hace actividades privadas y queremos tener este contacto con los 3, Estados Unidos, España e Italia, para escuchar de ellos su punto de vista, su reflexión, qué pueden señalar al país. Buenos días, doctor Pedro Páez.
el Ecuador, el mundo entero lo escucha. Gracias a usted por participar en su programa Contigo Siempre, edición 265. Buenos días, Carlitos. Le envío un saludo a usted, a Néstor y a todos los televidentes que nos están pudiendo observar en estos momentos. Bueno, como bien manifestó, yo me encuentro en la ciudad de Madrid y vine de la ciudad de Valencia, que estaba haciendo una estancia de investigación, y justo tuve yo el transcurso desde Valencia hacia Madrid de el estado de alarma que decretaron aquí en el gobierno español. Entonces pude apreciar algunas características respecto al tráfico interno para evitar que se puedan movilizar las personas dentro de España, que es el foco más importante después de Italia de contagiados del COVID-19 acá, ¿no? Entonces está la situación un poco complicada. Y ese es específicamente el lugar en el que me encuentro, ¿no? Gracias, doctor Pedro Páez. Yuri Ricaurte, ¿cómo está? Buenos días. El Ecuador, el mundo entero los escucha. Buenas tardes ya en Italia. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, teleoyentes y televidentes. Gracias por la invitación prestada para la información de esta epidemia que estamos viviendo en estos momentos en Bérgamo. Yuri, yo quisiera que usted le explique al Ecuador, al mundo entero, su ubicación geográfica y la población que cuenta toda la región de Lombardía. Yo vivo en la ciudad de Bérgamo, que pertenece a la región de la Lombardía, que se encuentra más o menos a unos 30 kilómetros de Milán, que sería la capital de la Lombardía, digámoslo. Bérgamo cuenta más o menos con una población superior a los 122.000 habitantes. En estos momentos, a Bérgamo lo podríamos catalogar o llamar como el epicentro del COVID-19. Esta es la provincia de la Lombardía, y llamémoslo de toda Italia, con el mayor número de contagiados y muertos que tenemos hasta el momento. Si muy bien saben todos, aquí en Italia superan más o menos unos 47.000 contagiados en toda Italia, con algo superior a 4.000 muertos. Y bueno, y gracias a Dios, también hay gente que se ha recuperado, que son unos 5.000 y algo más. Y hablando de lo que es la región Lombardía, la Italia está dividida en 20 regiones, una de las cuales es la Lombardía, que sería la región más afectada. Solo lo que es la región Lombardía, tenemos 25.000 contagiados, más o menos unos 2.600 muertos. En la ciudad donde yo vivo, que forma parte de la Lombardía, que es la provincia de Bérgamo, tenemos más o menos unos 10.000 contagiados y lamentablemente con un número de muertos exagerados que superamos los 690 muertos. Hasta la semana pasada había 380, veamos la diferencia. Solo el día de ayer hubieron 88 muertos aquí en Bérgamo. Se está viviendo unos momentos críticos aquí, es crítica la situación, no es algo para tomarlo a lo leve. Ok, Yuri, le damos la bienvenida a Alex Alcíbar. Eres un ecuatoriano manabita, empresario radicado en Estados Unidos, en la Florida, en Miami, en Sunrise. Bienvenido, Alex, gracias por participar en su programa Contigo Siempre. Gracias, asambleísta. Saludos a usted, a los manavitas y a todos los que nos pueden escuchar por las diferentes radios y por el Facebook Live. Definitivamente estos espacios nos permiten poder dialogar y poder también dar a conocer nuestras experiencias. Definitivamente el Internet nos ha permitido que esta pandemia que se vive a nivel mundial
poder mantenernos informados. Lo que está pasando actualmente creo que nunca se ha vivido. Ahora vemos muchas ciudades, muchos países en cuarentena, otros que han podido llevar esta cuestión de mejor manera y otros que no. Acá pues yo vivo en la ciudad de Sunrise, está dentro del condado de Broward y que está dentro del área metropolitana de Miami, una área metropolitana que cubre más de 6 millones de habitantes y que también está siendo estado acá, está dentro de la Florida, el estado de la Florida, y un estado que efectivamente está siendo golpeado por esta pandemia. Ya en la Florida llevamos más de 540 casos de coronavirus. Solo en el área metropolitana de Miami ya tenemos más de 250 casos. Ayer justamente el gobernador ha dispuesto que se abrieran más centros para hacer las pruebas de coronavirus. Abrieron un centro en Pembroke, también abrieron un centro en Weston. Acá los centros para las pruebas los están haciendo, estos nuevos centros están ubicados en parqueaderos, donde la gente en lo que es Broward llama por teléfono, tiene que seguir los protocolos y si es aprobado, pues puede acercarse a estos centros a hacerse las pruebas. En cambio, en el condado de Miami-Dade es por una página web donde también tiene que seguir ciertos protocolos y una vez que la página web la autorice, pues se puede acercar a hacer esta prueba, ¿no? Acá en espera, solo en el estado de Florida, hay más de 1000 pruebas pendientes, se está demorando alrededor de 3-4 días en dar los resultados, y bueno, y va más de 3000 pruebas, ¿no? Que se han realizado, de las cuales 524 son las que han salido positivos al coronavirus, solo en el estado de Florida, ¿no? Pedrito Páez, un enfoque, ¿cómo está enfrentando el gobierno español y la población, su capital Madrid, especialmente esta pandemia, de lo que usted ha podido observar, a pesar que en este momento hay restricción para poder movilizarse, es más, está alerta, es totalmente cerrado todas las actividades. ¿Qué nos puede usted indicar a la ciudadanía ecuatoriana y mundial? Bueno, el Estado español, primero, como sucede con el Estado ecuatoriano y algunos países de la región, se lo tomó a la ligera. Fue así que creció el número de casos de una manera casi exponencial. Después de que se haya decretado el estado de alarma, a la actualidad tenemos 24.926 contagiados, 1.326 fallecidos, siendo Madrid el primer foco y el segundo foco la ciudad de Barcelona. Han tomado la decisión de restringir la movilidad de los ciudadanos, regularizando de que cada familia pueda tener una persona que vaya a comprar la alimentación o medicinas o cualquier tipo de insumo médico que necesite la familia. Entonces, la restricción ha ido a limitar la libertad de empresa, salvo la agricultura, la alimentación y los medicamentos. Han intentado de igual forma emplear el teletrabajo como una forma para poder sustituir las actividades laborales, y esto también ha generado un crecimiento económico, por ejemplo, en las ventas en línea. Es algo que ha tenido auge aquí en España, ¿no? Entonces, las personas es que quieren comprar, digamos, ropa, o quieren comprar inclusive alimentos, o quieren comprar algún libro, algún encargo, utilizan estas empresas que se encargan de distribuir y de hacer encomiendas. Entonces, pienso que el Estado español va a hacer inclusive más fuerte la restricción de este tipo de empresas en virtud de lo que está pasando en Italia, de lo que se ha podido ver los últimos días, cuando la delegación del país de China, de los médicos, dijeron que deben ser más restrictivas las políticas en cuanto a la movilización
de las personas, y creo que inclusive se está conversando, ¿no?, en diferentes redes sociales y en programas de entrevistas de que se va a restringir más y que no va a haber este servicio de transporte o de encomiendas para los productos que las personas quieran adquirir en sus hogares. Entonces, eso es del estado a la fecha, ¿no?, de lo que está pasando aquí en España. Ok, Yuri, si bien es cierto, usted logró explicarnos algo, desde el gobierno italiano, desde la región de Lombardía y el caso de Bérgamo, donde usted se encuentra, las políticas públicas, si bien es cierto, es el centro donde hay la mayor contaminación del virus, el coronavirus, ¿qué puede usted explicarle al mundo entero y al Ecuador? Bueno, aquí en Bérgamo y en tantas ciudades de Italia, la forma más correcta es quedarse en casa, o sea, estar en cuarentena, tratar de evitar contacto con otras personas. Para ir, por ejemplo, aquí, para ir a un supermercado, solo puede ir un miembro de la familia. En caso encuentran a dos personas de la misma familia, vienen multados. Están muy drásticas las reglas. Asimismo, para entrar a un supermercado, hacen unas colas en las partes de afuera y van entrando de 5 en 5, 10 en 10 o 7 en 7. Depende de la dimensión de la estructura del supermercado. Yo quiero decirles que Bérgamo tiene uno de los mejores hospitales de Italia y, por qué no decir, de Europa, que se llama el Papa Giovanni XXIII. En ese hospital, en estos momentos, está colapsado de tantos pacientes con el COVID-19. Lo que está haciendo ahora el Estado es usar los hoteles, vistos que no están trabajando, los están usando los hoteles para coger y meter a la gente que está contagiada. Es una situación muy crítica la que se vive en estos momentos. No sé si a través de las redes sociales ustedes han podido ver videos que hemos publicado de la situación como se lleva acá, de los carros de los militares que llevan los cuerpos a los cementerios. Ya no hay capacidad en los cementerios. Es una situación muy crítica la que estamos viviendo en estos momentos por acá. Gracias, Yuri. Alex Alcíbar, no sin antes agradeciéndole al habernos permitido conectar y tener este conversatorio, que lo que buscamos es que nuestros conciudadanos tomen real conciencia de la dimensión que estamos enfrentando el mundo entero. Y hemos dicho, la vida no tiene precio, el valor de la vida es único, es el tesoro más preciado que nos ha dado Dios. Por lo tanto, ustedes que de alguna manera, en el caso tanto de usted, Alex, como el de Yuri, se dedican a actividades privadas, no importa las actividades hoy en día, lo que interesa es precautelar la vida. ¿Qué mensaje usted le podría dar a nuestros hermanos manavitas, a nuestros hermanos ecuatorianos, al mundo entero? ¿Qué se debe hacer en estos momentos que vivimos una pandemia en todo el mundo? Yo creo que lo principal, Carlitos, es quedarnos en casa. Justo antes de ayer salían las noticias acá, cómo jóvenes estaban en las playas, en las playas de Miami Beach, en las playas de Palm Beach, y justamente en esta zona es donde más se ha incrementado el número de casos. Entonces veíamos incluso donde se entrevistaba a jóvenes de acá, de esta zona, decían, no, es que nosotros somos inmunes, nosotros vamos a disfrutar, o preferimos contagiarnos del coronavirus que dejar una fiesta. Entonces, y eso que está pasando acá, bueno, ya lo controlaron, incluso ya el gobernador dispuso de que cierren las playas, que cierren los hoteles, que cierren los restaurantes acá se pueden vender a domicilio. Definitivamente que hay que poner prohibiciones para que la gente tome conciencia de esto. O sea, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España es gravísimo. Acá en Estados Unidos también se tomaron las cosas a la ligera al principio. Entonces recién ahora, bueno, ya vemos que Nueva York tuvo que dictar
cuarentena. Vemos que California, un estado de 40 millones de habitantes, tuvo que dictar cuarentena. Hoy día veíamos que políticos, congresistas, incluso senadores, están pidiendo que a la Florida se la declare en cuarentena porque también es un foco de contagio. Entonces, definitivamente, es que eso nos invita a eso, a quedarnos en casa, por nosotros, por nuestra familia. Yo tengo tres hijos pequeños. A mí me da miedo salir a la calle y que solo pudiera comprar o por ir a hacer algo, alguien tenga el virus y llegar a mi casa y contagiar a mi familia. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos pensar, de que si bien nosotros somos un poco irresponsables de salir, también pensar en nuestra familia, porque esto no es juego. Decían, no, es que a los niños, a los jóvenes no le pasa. Ya vemos casos, incluso hasta de bebés, que tienen coronavirus. Entonces, definitivamente, concienciarnos. Miren lo que está pasando en Guayaquil. En Guayaquil es gravísimo. O sea, ya creo que van por más de 400 casos. ¿Por qué? Porque no respetan el estado en el cual debemos estar en casa. Entonces, ese es el mensaje. Yo creo que debemos más allá de lo que hagan las autoridades, es que nosotros debemos poner conciencia y quedarnos en casa, estimado asambleísta. Muchas gracias, Alex. Yuri, primero, su experiencia es muy importante para nosotros los ecuatorianos, para el mundo entero, porque usted está, como lo señala, en el centro donde más ha habido casos de coronavirus en toda Italia, y usted lo ha señalado con mucho conocimiento, a pesar que tiene el hospital referente en Italia, uno de los mejores de Italia, y usted habla hasta de Europa. A pesar de eso ha colapsado, no es imposible poder controlar. Su reflexión, su mensaje al pueblo manabita, al pueblo ecuatoriano, al mundo entero, ¿qué debemos hacer para precautelar la vida humana nuestra y de todos nuestros semejantes? Bueno, Carlitos, yo creo que recomendaciones hay miles para hacer. El problema es cumplirlas. Pero una muy importante, la más importante es que el resto de países, todos los países, tienen que cogerlo a Italia como ejemplo. Que todos los países vean en qué se equivocó Italia. En las decisiones que fueron muy tarde en tomarlas. Porque aquí, lamentablemente, hay que decirlo, se tomaron las decisiones muy tardes, pero bueno, a veces dicen que el mal de uno le favorece a otro. Y lamentablemente los estamos viviendo nosotros aquí en Italia. Yo le digo a los hermanos ecuatorianos, cuida tu familia. En Ecuador están a tiempo de tener el control de la pandemia. Quédate en casa, evita salir, evita el contacto con otras personas, cumple con las normas de protección que está dando el Estado, el Ministerio de Salud. Es muy importante. Aquí en Italia van a comenzar a tomar medidas más drásticas, porque todavía existe la típica persona que sale a correr, sale a pasear el perro. Entonces, para este tipo hay multas. Hay mucha gente que no entiende la gravedad del caso todavía. Pero creo yo que el problema no es llegar al punto de estar contagiado, sino de recibir la atención necesaria para contrarrestar el virus. Porque tenemos que contar con unas buenas estructuras sanitarias para contrarrestarlo. Hermano ecuatoriano, hazlo por tus seres queridos, haz por tu familia, hazlo por tu país, quédate en casa. Esperemos que Dios nos proteja y esto termine lo más pronto posible. Gracias, Yuri. Doctor Pedro Páez, tu palabra final, la reflexión que nos puede dar para todo el Ecuador y el mundo entero. Yo creo que primero debemos tomar conciencia de los ecuatorianos, incluyendo tanto funcionarios públicos como la sociedad civil, de la magnitud y la trascendencia que tiene el COVID-19, no solo para el Ecuador, sino para un contexto globalizado, que tendrá repercusiones también a la economía. Seguramente habrán grupos económicos que tendrán una ventaja notoria y también gobiernos después del coronavirus. Y también decirles que tienen que quedarse en su casa,
tienen que quedarse en su casa, evitar el contagio. Este es un virus que se transmite con mucha facilidad, ¿sí? Y que eso no puede ser excusa para que no haya cooperación, no hayan métodos en que las personas puedan comprar sus alimentos con el respeto a las personas que viven en la comunidad y en la propia familia. También manifestar que debe haber una coordinación para enfrentar la crisis. No puede ser posible, como mencionaba el estimado compañero, que el ejemplo de la ciudad de Guayaquil, que a excusa de la crisis haya desorganización que pueda poner en riesgo la vida de las personas, más allá de querer controlar el virus, sino que debe haber una coordinación, una lógica y un racionamiento para poder adoptar decisiones dentro del ámbito del poder público. Entonces hay una corresponsabilidad tanto de los funcionarios que tienen que tomar las decisiones para dar respuesta a la crisis y de los ciudadanos para cumplir las disposiciones que se nos han encargado. Esperemos que en los próximos 3 meses, que es el tiempo promedio que se establece para valorar los avances y del COVID-19, el Ecuador salga victorioso y podamos conversar ya del COVID-19 como un tema del pasado. Ese es el mensaje que les puedo manifestar a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, yo quiero agradecerle tanto a doctor Pedro Páez, a Alex Alcibar y a Yuri Ricauter por haber contribuido a dar su vivencia, su punto de vista, su experiencia desde diferentes partes del mundo. Y lo que buscamos, reitero, es que la ciudadanía haga conciencia. Lo decimos con absoluto respeto, pero con absoluta frontalidad que nos caracteriza. Yo también quiero aprovechar estos espacios para hacer un llamado que el Ecuador, el mundo entero, le rindamos tributo a esos profesionales de la salud, a esos sacrificados, a esos valientes, a esos soldados de la salud que han puesto su vida en riesgo de todo el mundo entero y de manera especial a esos profesionales de la salud ecuatorianos. Muchas gracias y vamos a seguir en esta misma tónica, impulsando sin entrar en el campo demagógica, sin politizar este tema. Mire, es tan importante lo que decimos que hace más aproximadamente, ya llevamos casi 2 meses, en nuestro programa 259 que lo llevamos a cabo el 8 de febrero, ya tuvimos al presidente de la Comisión de Salud como a un profesional de la salud, manabita, hablando de este virus para precautelar, y ya buscamos los mecanismos, ya habíamos hecho una alerta. Eso es lo que siempre buscamos nosotros. Así que le agradecemos, reitero, tanto a Pedro Páez, a Yuri Ricaurte y a Alex Alcibar de haber participado en este su programa Contigo Siempre, edición 265. Muchas gracias, Carlitos. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Buen día. Néstor. Bien, 8:53 de la mañana y estamos en vivo llevando adelante la transmisión de este programa especial en función de cómo están viviendo los ecuatorianos residentes en el extranjero esta pandemia mundial. El espíritu de este programa es conectarnos, es saber cómo estamos y desde la perspectiva de la solidaridad establecer ese vínculo. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Cómo se encuentra la comunidad de ecuatorianos en el extranjero? Y si es que desde Ecuador, desde el mundo se puede dar la mano, bueno, estamos acá en Contigo Siempre Radio para hacer ese puente comunicacional entre los ecuatorianos que nos encontramos en el territorio nacional y quienes están en el extranjero. Saludamos y agradecemos la gentil sintonía de quienes nos acompañan a esta hora de la mañana. Saludos a Diego Saltos en especial, John Cedeño, Lala Lor, un abrazo fraterno a todos ustedes. Y como les decíamos hace un instante, la noche de ayer se dictaron nuevas medidas económicas en el Ecuador. El presidente Lenín Moreno informaba: vamos a apoyar a los compatriotas que viven del día a día y están perdiendo ingresos para limitar su trabajo diario. Velamos por quienes más lo necesitan, decía el presidente en su red social. Somos un pueblo solidario y vamos a ayudarnos y protegernos entre todos. La guerra contra el COVID-19 la ganamos juntos.
Dentro de las imágenes que compartía el presidente la noche de ayer se encuentran medidas pensadas para ti, préstamos quirografarios de hasta $2.500 con tasas del 6,5% al 8,5%, con un plazo de 3, 6 y 9 meses de gracia, es decir, que se empezarán a pagar posteriormente. A ver, vamos revisando otra información con respecto a lo mismo. Los bienes de los afiliados que están como garantías de préstamos prendarios no serán rematados. Se hará una renovación inmediata y tendrán un periodo de 6 meses para ser recuperados. Otra de las medidas tiene que ver con que 50 millones se otorgarán en líneas de créditos para pymes, gracias a la alianza entre el BIES y la Corporación Financiera Nacional. Estas medidas van a beneficiar a jubilados y afiliados del BIES con el apoyo para el microemprendimiento. Además, informa la Presidencia de 400.000 familias que serán beneficiadas a través del MIES con un bono de contingencia de $60 que será entregado 2 veces en el mes de abril y de mayo. Trataremos de contactar a las autoridades locales, nacionales, para que nos esclarezcan cómo la ciudadanía puede acceder a este tipo de ayudas. Vamos, Carlos, retomamos la transmisión con más invitados. Sí, efectivamente, gracias, Néstor. Tenemos en este tercer bloque 2 invitados. A la doctora Liliana Barzallo, ella es médica adjunta en servicio de urgencia, está en Madrid, España. Y tenemos a Tony Cabrera, un periodista especializado, radicado en Nueva York, Estados Unidos, por muchos años. Liliana, buenos días, un placer saludarla. Usted como una profesional de la salud que está ejerciendo su actividad justamente en un hospital de emergencia, en el área de emergencia, perdón. ¿Qué le puede decir al país y graficando todo lo que significa esta pandemia humana denominada coronavirus? Bienvenida, Liliana. Hola, Carlos, gracias por darme la oportunidad de darles un resumen de la experiencia que tenemos en el momento aquí actual de la situación epidemiológica que se vive a nivel mundial. Yo soy médico adjunto al servicio de urgencias del Hospital de Torrejón, es un hospital de la ciudad de Madrid. La situación que se vive aquí al día de hoy es bastante crítica. Tenemos las urgencias, la hospitalización de los hospitales, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales colapsados. A día de hoy en Madrid se han abierto planes de contingencia, es decir, los pacientes que han evolucionado de forma favorable están siendo trasladados hacia otros sitios. Tenemos IFEMA, que estamos haciendo un plan de contingencia de traslado allí y a ciertos hoteles que se han habilitado para cuidados intermedios en pacientes en recuperación. Esto ha sido el día de ayer. No me imaginé, nadie se ha imaginado esta situación tan grave, porque es gravísima. De aquí la importancia y el mensaje que quiero enviar hacia mi país, la importancia del aislamiento y la cuarentena. No estamos hablando de una simple gripe, no estamos hablando de un resfriado común. Estamos hablando de pacientes graves, estamos hablando de que la gente se está muriendo. No estamos hablando de que se trate solo de pacientes de riesgo. Es verdad, existen factores de riesgo, personas mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, cardiopatías, inmunodeprimidos, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas. Por supuesto que existen factores de riesgo y a esas personas la enfermedad le va a provocar una mayor gravedad, ¿no? Pero se trata de un tema de todos, porque tengo pacientes jóvenes en mi urgencia que han ingresado a la unidad de cuidados intensivos con 36, 39, 40 y pocos años. Entonces, el mensaje que quiero dar es que se lo tomen en serio, porque teniendo España el sistema de sanidad que tiene, estamos colapsados.
Entonces, si conocemos nuestro sistema de sanidad pública, que es bastante deficiente, por decirlo así, hasta cierto punto, en Ecuador va a ser un desastre, va a ser una calamidad, porque no sé con cuántas camas de cuidados intensivos cuenten. A día de hoy, en los hospitales de Madrid se están empezando a priorizar los pacientes que ingresen a cuidados intensivos. Entonces, ese es el mensaje fundamental, cuidar al colectivo vulnerable y que todos nos lo tomemos en serio, Mantener el aislamiento, la cuarentena, las medidas, el estado de alarma en Madrid. Aquí en Madrid empezó el 14 de marzo el estado de alarma, con todas las medidas y las prohibiciones de circulación, y con toda la gente en casa. Lo han dicho, se dice que son 14 días, pero yo creo que lo vamos a tener que visualizar a más, porque visto lo visto, Italia lleva un mes con estas medidas. Así que probablemente aquí en España, probablemente digo porque no es una información que sea real, será mayor, será más días. En el país, pues planes de contingencia y un liderazgo. Se necesitan líderes, se necesita gente que se ponga a dirigir los hospitales y hacer las cosas con evidencia científica y sentido común. Cuidar al colectivo de la sanidad. Todo trabajador de la sanidad, que no solo somos los médicos, que son las enfermeras, que son los auxiliares de enfermería, que es el equipo de limpieza de los hospitales, el equipo de apoyo, o sea, somos todos. Necesitarán en Ecuador equipos de protección individual, mascarillas y todo el equipo de protección, porque si nos empezamos a enfermar, porque si se empieza a enfermar el colectivo médico, pues no va a quedar gente para atender en los hospitales. Intentar priorizar las urgencias, porque sí es verdad que la mayor parte, por ejemplo, en mi hospital ahora, en mi urgencia, donde yo trabajo, la mayor parte de pacientes son respiratorios y de este tipo, neumonías secundarias a coronavirus, al COVID-19. Pero siguen llegando otras urgencias, es decir, la gente se sigue infartando, la gente sigue teniendo ictus. Entonces, se tendrá que canalizar y separar pacientes respiratorios de no respiratorios. Y también priorizar, esto también es un mensaje para las autoridades, priorizar las consultas que no sean urgentes, a la ciudadanía en general. Señores, prioricemos su dolor de rodilla de 3 años de evolución, su dolor lumbar que lleva 4 o 5 años de evolución. Probablemente en este momento no es hora de ir a la urgencia del hospital por tonterías, porque es una emergencia sanitaria. Hay que tener conciencia y saber en qué momento acudir a la urgencia y en qué momento pedir ayuda. No sé cómo lo estén canalizando a nivel de atención primaria de los centros de salud, porque también la gente necesita información. Entonces, nosotros aquí en Madrid estamos haciendo mucha llamada telefónica desde atención primaria, que también trabajo en un centro de salud. Entonces, bueno, eso también sería una opción para liberar el colapso del 911, porque estoy segura de que estará colapsado y que no se podrán atender todas las llamadas pertinentes. Tony, buenos días. Tony Cabrera es un prestigioso periodista radicado hace muchos años en Nueva York, Estados Unidos, y quién mejor que él con su experiencia vivida, con su criterio periodístico para informar, y más aún hoy día que Nueva York también está pasando momentos complejos y difíciles. Bienvenido, Tony, gracias por acompañarnos en su programa Contigo Siempre. Buenos días, licenciado Carlos Berman, y a la querida doctora que desde la Madre Patria España pues está también enlazada en este programa prestigioso que lo dirige usted, Carlos Berman, que tiene una buena acogida a nivel nacional e internacional, que en cualquier latitud del mundo pues nos amplifican a través de las diferentes plataformas. También queremos desearles buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ellos que están enlazados en la programación Siempre Contigo. Sí, licenciado Carlos Berman, pues nosotros tenemos que indicar que aquí atrás, en mi
espaldas, pues tenemos los números reales de los diferentes casos que en cualquier latitud del mundo se están dando. Esto va paso a paso. La agencia Reuters, la Agencia Internacional de Prensa, está informando paso a paso. Tenemos que indicar que en los Estados Unidos de Norteamérica tenemos ahorita, hasta este momento, cuando son las 10:07, en Nueva York y en el Ecuador continental ecuatoriano, las 9:07, tenemos que indicar que tenemos 19.777 casos de coronavirus comprobados, 279 fallecidos y 147 casos recuperados. Eso es lo que indica la agencia Reuters en relación a los Estados Unidos de Norteamérica. En el estado de Nueva York, la cifra, según el último corte, son 7.800 casos, de los cuales 5.151 casos comprobados están en la ciudad de Nueva York. Por lo que ayer el alcalde Bill de Blasio llamó a la ciudadanía a realizar una real toma de conciencia, de tomar este caso con mucha seriedad, y pidió también pues al gobernador que ya decrete una cuarentena para la ciudad de Nueva York. El gobernador Andrés Cuomo todavía no ha tomado esa decisión. Lo que sí ha dicho es que a partir de hoy día a las 8 de la noche se cerrarán todos los gabinetes de belleza, las barberías también estarán cerradas, y mañana, domingo 22 de marzo, a partir de las 8 de la noche, la fuerza laboral en el 100% entrará en una especie de cuarentena. No indicó de que serán como una prisión, como una cárcel, que estarán en sus casas. Lo que se indica es que ya la fuerza laboral del estado de Nueva York no saldrá en el 100% a las calles o a cumplir sus labores específicas. E indicó también pues, que los buses de la Autoridad Metropolitana de Transporte de la ciudad de Nueva York estarán funcionando, y se le pide a la población que, ya que no van a laborar, no estén utilizando este servicio, que lo dejen para el personal médico, para el personal de salud, el personal de bomberos o de la policía o de la Guardia Civil o militares que requieran utilizar este servicio de buses. Esto lo indicó ayer en rueda de prensa el gobernador Andrés Cuomo, mi querido compañero. Damos el paso a fin de ir interconectándonos y manteniendo un diálogo adecuado en esta programación, licenciado Carlos Berman. Así es, yo creo que el mundo entero está pendiente de las acciones. Efectivamente, como lo explicaba la doctora Liliana Barzallo, y mejor ella con mejor criterio científico, técnico, en función de que ella está en el lugar de los hechos. En el caso donde colabora como profesional, está en el área de emergencia. Es decir, ella está diariamente, implícitamente viviendo lo que está pasando en el mundo entero. Indudablemente, nosotros creemos, y valga la oportunidad, lo hemos dicho hace unos minutos y volvemos a decirlo, nuestro permanente homenaje a los profesionales de salud. Ellos son hoy día los soldados en precautelar la salud. Y usted, como una profesional de salud, también, a través suyo, al mundo entero, rendimosles un tributo, porque realmente están ellos arriesgando su vida. Y cuando hablo de los profesionales de salud, concuerdo con usted, la enfermera, el auxiliar, el médico, todo el personal que colabore y que tiene que ver implícitamente en las actividades de salud en el Ecuador y en el mundo. Nosotros tenemos que estar gratos con ellos, al margen de lo que se dice, que cuando se invistieron de profesional hicieron juramento, pero también hay que pensar que son seres humanos, que también tienen familia, que ellos están también poniendo en riesgo la integridad de toda su familia. Así que, Liliana, nuestro homenaje. Como siempre, el factor tiempo será nuestro principal y único adversario, y tenemos varios invitados. Usted ha esbozado con claridad los temas. Yo quisiera decirle, Liliana, con absoluto respeto, pero ¿qué le puede usted decir de una manera frontal a nuestros hermanos ecuatorianos y al mundo entero sobre este tema? ¿Cómo podemos precautelar nosotros mismos? Porque es, de alguna manera, protegiendo a nosotros, también estamos protegiendo al prójimo.
Pero usted, como una ciudadana, como una profesional de la salud, como una ecuatoriana más, ¿qué le puede decir a nuestro país para que la gente haga causa común y valore el tesoro más preciado que es la vida? Carlos, la medida que como ciudadano, como todos los ciudadanos comunes, debemos mantener es quedarnos en casa y mantener el aislamiento domiciliario y la cuarentena. Creo que las medidas de los toques de queda a partir de ciertas horas son totalmente insuficientes. El toque de queda es total, hay absoluto. Eso de que a partir de tal hora es insuficiente y lo vamos a ver y lo vamos a sentir y lo vamos a pagar. Lo estoy advirtiendo, se advirtió aquí en Madrid, no hicimos caso, no se tomaron las medidas a tiempo, no se tomaron las medidas a tiempo en Italia y estamos colapsados. Es la responsabilidad social. ¿Por qué? Hay muchos estudios, es un nuevo virus, no tenemos tanta evidencia científica, no hay tantos estudios que validen toda la información que se da. Pero existen estudios que hay un porcentaje alto de transmisión en eventos pequeños. ¿A qué me refiero con eventos pequeños? Inclusive comidas familiares. Inclusive comidas familiares. Entonces, el aislamiento es por familias. No que me voy a ver al vecino, no que me voy aquí a la esquina, no. Salir de casa para aprovisionarnos de lo necesario. Y fin. No estoy exagerando, es una realidad y es lo que se está viviendo. Entonces, no intentemos no lamentar. Ahora ya está hecho y habrán muchos contagiados y habrá muchas víctimas mortales en el país. Eso seguro. Pero intentemos evitar que lleguen a más. Es lo único que se podría hacer de momento a nivel de la ciudadanía en general. Muchas gracias, Liliana. Tony Cabrera, con su experiencia vivida, con lo que está pasando ahora en Nueva York, usted con su criterio desde el punto de vista de comunicador social, ¿qué le puede decir a nuestra querida provincia, al país entero, al mundo entero, qué debemos hacer para poder precautelar el tesoro más importante que tiene la humanidad, que es la vida? Así es, licenciado Carlos y doctora Barzallo, pues también acogiendo sus palabras y acogiendo las palabras o la petición del gobernador Andrés Cuomo, donde pedía ayer a que cada uno de los odontólogos que existen en el estado de Nueva York, y en la ciudad de Nueva York y en las ciudades aledañas, en vista de que ahorita no hay atención odontológica, todos ellos donen las mascarillas, donen los guantes. Asimismo, también hacerle un llamado a los odontólogos del Ecuador que también donen las mascarillas, estos guantes que no lo están utilizando ahorita porque no hay atención odontológica, que sirvan como paliativo para que los hospitales, la población, pues a través de los médicos que están trabajando fehacientemente en el cuidado de los pacientes, pues puedan estar protegidos con estos insumos médicos que se están necesitando, porque como hemos escuchado, médicos en Guayaquil y médicos en Quito, pues están a la falta de estos insumos médicos. Podría ser una forma, tal como lo pidió el gobernador Andrés Cuomo, que los odontólogos donen estos insumos médicos. Y sí, a la población puertovejense, a la población ecuatoriana, pedirle que se queden en casa, que esto no es una vacación que ha decretado el gobierno ecuatoriano ni los gobiernos a nivel mundial. Esta es una pandemia como lo ha decretado la OMS, Organización Mundial de la Salud, y todos tenemos que precautelar la integridad, la vida de nuestros hijos y nuestros familiares. Ok, muchas gracias a Liliana Barzallo por su experiencia, por su comentario, su recomendación, por su compartir esos momentos por ella vivida. Gracias también a Tony Cabrera por habernos dado su mensaje. Vamos a seguir, Dios mediante, tenemos todavía algunos días más. El gobierno nacional tenemos todavía alrededor de casi 9 días por delante por cumplir la cuarentena. Dios quiera que hagamos real conciencia y vivamos esos ejemplos que está pasando el mundo entero. Muchas gracias y seguimos con el último bloque de invitados. Agradecerles y decirles siempre nuestro reconocimiento por haber aportado a informar a la ciudadanía.
Gracias, Carlos. Adiós. Un abrazo, licenciado Carlos, que Dios bendiga a Puerto Viejo, a Manaví, al Ecuador entero y a los Estados Unidos de Norteamérica. Un abrazo. Vamos, 9:15 de la mañana, estamos en vivo transmitiendo contigo siempre tu programa de radio mediante el cual Carlos Berman Reina lleva adelante esta situación de espacios de diálogo con invitados especiales. En esta ocasión, para hablar de la pandemia mundial de coronavirus con invitados especiales ecuatorianos, manavitas residentes extranjeros, quienes a través de sus vivencias, de sus experiencias de vida, nos comparten ideas sobre cómo llevar adelante la cuarentena en la que nosotros en el Ecuador estamos sometidos. Ojalá que la salud de ellos, de sus familiares y la de ustedes que nos sintonizan a través del audio y del video, puedan también tener los recaudos suficientes para aguantar en sus hogares y sostener la salubridad pública. Entre más casos aumenten, el riesgo de que nuestro sistema sanitario colapse es muchísimo mayor y allí sí colapsa Ecuador. Por favor, tengamos las precauciones del caso, mantengamos la medida de quedarnos en casa, la lectura, el diálogo con la familia, el poder ver una película, una serie, escuchar música, forma parte de las alternativas acá y desde www.contigosiempreradio.com estaremos haciéndolos compañía, además de la red de medios que nos acompaña cada sábado. Los invitamos a escuchar cada uno de estos y nuestro canal fraterno Televisión Manavita. Carlos, ¿me cuentas si ya tienes al siguiente invitado? Sí, ya estamos en línea directa con el economista Julio José Prado. Él es presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Creo que es otro tema latente que receptamos nosotros, el común pedido, tanto precautelando la salud, y el otro es el tema económico, que es grave, no solamente en el Ecuador, en el mundo entero. Bienvenido, economista Julio José Prado, reitero, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, a este su programa Contigo Siempre, edición 265. Muy buenos días, asambleísta. ¿Cómo está? Un gusto saludarle a usted y todos sus radioescuchas. ¿Me escucha bien para comenzar? ¿Estamos bien con la conexión? Sí, totalmente Perfecto. Clarito. Muy bien. A sus órdenes, por favor, para ir contestando las preguntas que tenga, con todo gusto. Ok, primero agradecerle la disponibilidad de poder mantener este diálogo, que lo hacemos con absoluto respeto, con absoluto responsabilidad, sin caer en actos demagógicos, como hemos tenido, gracias a Dios, y lo decimos con sencillez y humildad, hemos tenido un accionar de vida y por lo tanto no vamos a cambiar nosotros nuestra forma de ser. Ha habido un anuncio de la Asociación de Bancos Privados que va a disponer de 12.000 millones de dólares en crédito y reestructuraciones y además diferimiento de cuotas por 60 días de todo el sistema financiero del país. ¿Cuál va a ser el mecanismo de diferimiento de estas cuotas? ¿Cuáles son los meses que se van a diferir? ¿Habrá recargo de intereses? ¿Se reportará durante este tiempo al Buró de Crédito sobre este atraso? ¿Qué va a pasar con los cuentacorrentistas que por alguna razón giraron cheque? Yo sé que es penado por la ley, pero tenemos que ser al mismo real. Nosotros mismos, que toda nuestra vida, por familia, hemos estado dedicados a la actividad comercial, sabemos que el medio de pago en el argot comercial es un cheque postdatado. ¿Qué va a pasar con todo este entorno si no ha habido posibilidad de cumplir las obligaciones? Y esto es un círculo, perdónenme la expresión, vicioso, tiene un efecto multiplicador porque se riega, es un encadenamiento. Y sobre todas las cosas, algo que siempre ha habido. Nosotros fuimos el ponente de la ley de solidaridad hace poco más de 3 años. Y ahí también dictamos medidas como era entrar en una etapa de simplificación de los créditos, una etapa de simplificación, a pesar que hoy día hay una ley de la República. Yo diría, ¿por qué no
ustedes que tienen información de una manera automática, decir hasta un monto, todos los créditos van a estar durante 60, 90 días. Nosotros hacemos algo más, le planteamos. Yo creo que debería ser a partir del 15 de marzo y que abarque hasta por lo menos el 15 de junio, porque son esos días, esos meses. Y créanme lo que el tema salud es fundamental. Pero el segundo manifestación del ser humano es cómo cumplimos nuestras obligaciones. Nuestra casita que le hemos comprado con esfuerzo, nuestro carrito, nuestro negocio. Economista Julio José Prado. Sí, asambleísta, le agradezco mucho por todas sus preguntas y son amplias y si le parece las voy contestando en orden, ¿no? Para que también la ciudadanía las pueda ir revisando. Yo quisiera, si le parece, por orden también con la ciudadanía, quizás si dividimos las respuestas y sus preguntas también en qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Porque el qué es lo que hemos anunciado, que es lo que le voy a comentar y explicar también a usted y a la ciudadanía en este momento, y el cómo es la parte que estamos implementando, ¿no es cierto? Que también tomará algunos días, aunque ya se está implementando de parte de algunos bancos. Entonces, lo primero es decirles a toda la ciudadanía que estamos totalmente conscientes que esta es una situación fuera de lo común. Es una situación que en el resto del mundo se está tomando incluso como que fuera una guerra, y así lo están tomando en Europa, por ejemplo. Y esto requiere medidas muy importantes, ¿no es cierto?, de todos los sectores. La gran diferencia, asambleísta, es que en Europa, en Estados Unidos, en el mundo en general, el mundo está preparado, al menos con mayores reservas, con más dinero, con más posibilidades de apoyo público, para incluso que las economías se reactiven. Y lo que están haciendo varios gobiernos en el mundo, y vale la pena que todo el mundo lo sepa, porque ahora estamos contactándonos con todo a través de Internet, a través de redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, y vemos lo que ha hecho Italia, y vemos lo que ha hecho Francia, y lo que ha hecho Estados Unidos, y lo que ha hecho etcétera, etcétera. Y la gran diferencia es que aquí lo que podamos hacer nosotros prácticamente va a venir desde el sector privado, y específicamente en lo que tenga que ver con liquidez, va a venir desde la banca privada, ¿no es cierto? Porque el Estado no tiene el dinero suficiente, hay una crisis fiscal, hay una serie de problemas que no le van a permitir hacer lo que han hecho otros países, que es poner más dinero. En ese sentido, lo que nosotros hemos anunciado son varias acciones, y si le parece voy con la primera, y después de esa, para un momento para ver si usted tiene comentarios, ¿no? La primera es, efectivamente, esta línea de crédito de 12.000 millones de dólares, que en realidad va a tomar 6 meses de aquí en adelante, ¿no es cierto? Y está disponible estos 12.000 millones de dólares, 6 meses de aquí en adelante para que las empresas y los ciudadanos lo puedan tomar. ¿A dónde van a ir estos 12.000 millones? Creemos que los créditos deberían ir a las empresas, y estoy hablando de empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, medianas, pymes, ¿no es cierto? Y microempresas, evidentemente. Y alrededor del 40% debería ir directamente a créditos de consumo, personales sobre todo, para las familias y los clientes que directamente lo están necesitando. Esas líneas de crédito van a ser líneas de crédito que van a tener cuotas, ¿no es cierto?, más bajas de las tradicionales, y van a permitir ampliar los periodos de pago, de tal forma que sea también un alivio y un oxígeno para aquellas personas que lo necesitan. ¿Le parece si para hasta ahí, asambleísta, para hacer algún comentario? Sí, está bien, está bien. Usted está ratificado esos 12.000 millones de dólares que pone a disposición el sistema financiero privado. Lo hemos dicho y lo volvemos a ratificar con absoluto respeto. El sector financiero privado en estos 3 últimos años ha generado alrededor de 1.500 millones de dólares de utilidad, como nunca antes lo ha tenido, lícitamente. Eso hay que mencionarlo y decirlo. Y siempre ponemos ejemplo propio. Yo hace más de 42 años soy deudor de la banca privada, y gracias a Dios siempre hemos cumplido, hemos honrado nuestras obligaciones. Pero como usted mismo lo dice, la Asociación de Bancos tomó la decisión de capitalizar 5.000 millones de dólares, que es
las utilidades que las han obtenido en los últimos años, para de una manera tener provisiones y poder enfrentar este momento que vivimos. Estamos conscientes que no tenemos moneda propia, que vivimos una economía dolarizada, ¿cierto? Los niveles de provisiones son alrededor de más de 220% y la liquidez está sobre el 26% según cifra, con lo cual se puede enfrentar este año 2020. Efectivamente, creo yo que es una contribución cívica patriótica que indudablemente tiene un efecto multiplicador, porque esas utilidades que se han generado es producto de lo que nosotros mismos hemos generado a través de una actividad lícita y productiva como es. Usted habla que un 40% de esos 12.000 millones van a ser dirigidos hacia sector de consumo, que es de alguna manera paliar las obligaciones que tiene una familia con el pago de su carrito, con el pago de la casita, ¿cierto? Con lo que se llama hoy día el dinero plástico a través, entendemos, de las tarjetas de crédito que hoy día todos los bancos las tienen. Lo que sí sería importante es, por más que estamos en un libre mercado, es las tasas de interés y los plazos que son fundamentales. Yo por eso decía, mire, usted señalaba que indudablemente gran parte de esos recursos provienen del sector privado. Y indudablemente lo vamos a caer en el acto demagógico de decirlo. La banca pública también ha hecho un llamado. Ahí la banca pública también está hablando que va a disponer a través de sus diferentes instituciones, llámese Ban Ecuador, llámese CFN, poder implementar recursos para el sector productivo. Porque indudablemente no podemos desconocer, hay actividades productivas como el camarón, como la pesca, el atún. De manera, el Ecuador es el primer país productor de camarón en el mundo. Si tomamos cifras, los 2 primeros meses del año, el Ecuador había incrementado un 20% sus exportaciones camaroneras. De camarón, perdón, significaba que al año íbamos a tener más o menos alrededor de 600, 700 millones más de venta. El atún de igual manera, las flores, el banano. Pero todo eso se va de alguna manera a tener un efecto en el Ecuador y que va a permitir, a contraer, perdón, la economía, más aún cuando, reiteramos, no tenemos moneda propia, tenemos una economía dolarizada y necesitamos que ingresen más dólares de lo que sale. Sí, asambleísta, mire, varios comentarios ahí y son válidas todas las dudas que usted ha expuesto, porque además son dudas también de la ciudadanía. El primer tema importante que vale la pena que comprendan las personas es que evidentemente cuando hablamos, por ejemplo, las utilidades del año anterior, ¿no? Y para no evadir la pregunta de ninguna forma, también y hacerlo muy frontalmente, el año anterior tuvimos utilidades de 660 millones de dólares. Y uno dice 660 millones de dólares, es una locura la cantidad. Pues bueno, esto es para 24 bancos y solo para tener una medida, ¿no es cierto?, para poder comparar con otros países. Un solo banco en Panamá, un solo banco en Colombia, un solo banco en Perú, uno solo, no 24 bancos como en el Ecuador, uno solo hace más de 1.200 millones de dólares de utilidad. Lo que hay en términos de rentabilidad que está teniendo la banca, que es la forma adecuada de medirlo, ¿no es cierto? Y en términos de la rentabilidad de la banca hoy por hoy está en un 12%, que es un nivel de recuperación frente a lo que teníamos en el año 2015-2016, que tuvimos el nivel de rentabilidad más bajo de América Latina. Y solo quiero hacer notar ahí un tema que es importante, asambleísta, a la ciudadanía, es que tener una banca que tenga un nivel de rentabilidad o ahora que esté adecuado, ¿no es cierto?, todavía por abajo del nivel de América Latina, del promedio de América Latina, pero en este 12% que estamos diciendo, le permite tener la tranquilidad total a la ciudadanía de que tiene una banca estable, de que tiene una banca líquida y que en las peores condiciones que vamos a tener durante este año, condiciones que incluso no las había anticipado nadie en el mundo, ¿no es cierto? Ya venía mal el Ecuador, ya venía con problemas, ya venía con déficit fiscal, ya venía con una serie de complicaciones económicas, pero el tener una banca que haya logrado el año pasado capitalizar, como usted bien lo ha mencionado, 5.000 millones de dólares en dinero guardado justamente en el patrimonio, nos permite ampliar estos 12.000 millones en crédito como lo estamos mencionando. Y ahí quizás vamos al segundo tema que yo le comentaba. Entonces, la primera es la línea de acción de los 12.000 millones,
Pero evidentemente lo que sabemos y lo que nos dice la gente, sí, pero es que yo no solamente no voy a poder vender durante todos los meses, con lo cual sí voy a necesitar un crédito, pero también voy a necesitar un diferimiento de cuotas, voy a necesitar un apoyo en términos de no tener que pagar mis cuotas en las próximas semanas o meses. Y ahí efectivamente lo que hemos anunciado hace 3 días ya, asambleísta, es el tema del diferimiento de las cuotas, ¿no? Entonces, se van a diferir al menos 2 cuotas. Hay bancos que están proponiendo un poco más, pero esto es lo que nosotros analizamos desde la Asociación de Bancos, evidentemente como un tema promedio, como un tema base, digamos, los bancos pueden tomar decisiones sobre esta base que hemos nosotros emitido. Pero hay 2 cuotas que se van a diferir sin ningún tipo de recargo, sin recargo por mora, es decir, exactamente lo mismo que se hubiese pagado, se va a pagar, pero bastante más adelante. Entonces, le cuento cuáles son esos segmentos, ¿sí? Muy puntualmente. El segmento de consumo personal, es decir, si es que alguna persona ha sacado un crédito de consumo para comprar un vehículo, para comprar una lavadora, para comprar una refrigeradora, esos créditos de consumo van a ser diferidos 2 cuotas. Los microcréditos, que también son muy importantes y son muy, muy importantes para la provincia de Manabí también, asambleísta Berman, ¿no es cierto? Y también las pequeñas empresas. Ahí tenemos solamente en estos últimos 2, entre microcrédito y pequeñas empresas, debemos estar alrededor de unas 600,000 a 650,000 empresas que van a poder beneficiarse de estas 2 cuotas sin recargo. Entonces, solo para que la gente nos entienda, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Las cuotas que tendrían que haberse pagado en los próximos 2 meses, las próximas 2 cuotas, no van a tener ningún recargo de mora, interés y demás, ¿no es cierto? Adicional, nada adicional, sino que pasan exactamente igual como estuviesen en los próximos 2 meses, pasan hacia el final de la tabla de amortización. Eso le va a dar al menos 2 meses, en algunos casos hasta 3 meses, dependiendo del banco, a las personas, ¿no es cierto?, para que puedan ponerse al día con sus pagos y que en este momento en el cual la liquidez está compleja, que se lo pueda hacer. Hasta ahí, asambleísta, quizás el segundo tema. Sí, perdóneme que voy a graficar de una manera que la ciudadanía nos pueda captar y podemos nosotros explicar de una mejor manera. Es decir, si yo saco un crédito a 12 meses y había pagado apenas 2 cuotas, la tercera y cuarta pasa a ser, para efectos, como que fuera la 13ª y 14ª, ¿cierto? En meses, ¿cierto? De tal manera, no se me unen esas 2 cuotas a la tercera y a la cuarta, sino tendría que ser el 13º mes y el 14º mes en el pago. Clarito, esas 2 cuotas no generarán ningún interés, ni demora, ni un interés adicional. Así es, ¿no? Exactamente, asambleísta. Sí, usted lo ha graficado perfectamente. Es decir, esas cuotas pasan al final del periodo, como usted dice, de estos 12 meses. Entonces, habrá una 13ª y una 14ª, el 13 y el 14, que serán estas cuotas, pero exactamente en las mismas condiciones que antes. Es decir, no hay un recargo por mora, no hay un recargo por interés. Son las cuotas que se pactaron igualitas, pasan hacia el final. Eso le da un respiro a las personas, porque evidentemente lo que no conviene hacer es que postergamos 2 meses y al 3er o 4º mes a la persona tiene que pagar todas las cuotas de una sola. Eso no le serviría de nada a la ciudadanía, con lo cual, no, esto no se va a hacer. De hecho, asambleísta, esto es lo que se hizo en el terremoto del año 2016. Claro que evidentemente localizado en la zona de Manabí y Esmeraldas, que fueron las afectadas, y se difirieron estas cuotas. En algunos casos, incluso algunos bancos llegaron a condonar, ¿no es cierto?, a aquellas personas que tenían microcréditos pequeños por abajo incluso de los $600, llegó a ser condonado. En este caso no hemos hablado de condonaciones. Le planteo algo, economista Julio José Prado. Mire, lo decimos con absoluto, reitero, yo insisto esto, con absoluto respeto, pero le planteemos algo. Hace unas semanas, meses, estuvo el ministro de Finanzas, que es el presidente de la Junta de Política Económica del Ecuador, y le planteamos algo. El Ecuador el año pasado cumplió 20 años de una forma de cementar los créditos. ¿Por qué? Porque a ese micro y pequeño sector productivo se sigue castigándolo
entre comillas, con mayor interés que el gran empresario. Porque indudablemente hay un mayor porcentaje de riesgo. Estábamos conscientes de eso. Pero la práctica nos ha demostrado, la experiencia nos ha demostrado que si hay alguien que es cumplidor de sus obligaciones es ese pequeño. Y le planteamos al ministro, es más, ¿por qué no se hace una revisión? Y le voy a poner un ejemplo. Mientras para el gran sector agropecuario tiene un crédito más o menos alrededor del 9%, pero para el micro y pequeño hay un crédito de casi el 21%, y digo 2 veces y medio más. Y no puede ser que con ese interés, y aprovecho la oportunidad en el buen sentido de la palabra, usted como vocero oficial de la Asociación del Banco Privado, que destinen un monto para ese segmento, inclusive para reactivar el sector agropecuario. El Ecuador es un país eminentemente agropecuario. Yo creo que sería un gran momento que la banca disponga de un monto, y lo hemos dicho, paralelamente, a pesar de las dificultades que estamos viviendo en materia económica en este país, que también la banca pública destine un recurso. Y yo creo que los organismos multilaterales, que tanto el gobierno dice que tienen el apoyo, también destinen un recurso, hacer perdónenme la expresión, una bolsa común, destinar, no sé, 500, 800, 1.000 millones para el micro y pequeño, pero como lo hemos dicho, no tiene que ser más allá de un dígito si queremos reactivar el aparato productivo. Creo que es el momento hoy más que nunca, y lo decimos sin ningún demagogia. Gracias a Dios no vamos a ser candidatos a nada, así que solamente buscando es el mejoramiento de las condiciones de vida, y lo decimos también con absoluta humildad y certeza. Nosotros sí, toda nuestra vida hemos trabajado, sabemos realmente las circunstancias, la vivencia, también hemos generado plaza, empleo y trabajo, y sabemos lo que significa llegar a fin de mes y no tener cómo pagarle a nuestros colaboradores. Entonces, en ese sentido, aprovecho la oportunidad, economista Julio José Prado, de transmitirle esto, que es un sentir de nuestra permanente agenda territorial. Como usted lo ve, llevamos a cabo 265 programas, porque si nosotros aterrizamos, escuchamos, conversamos con la gente. Sí, asambleísta. Primero el tema del interés, y después le comento qué podría ser una alternativa que podríamos evaluar conjuntamente para desencadenar el crédito hacia el agro, que es un tema que lo hemos propuesto en algunos foros, pero todavía no ha tomado mucha fuerza. El tema del interés, ¿no es cierto? Es una pregunta constante de las personas de por qué a la gran empresa, ¿no es cierto?, se le presta al 9%, al 8%, etcétera, mientras que a la microempresa se le presta por encima del 20%, al 22, 23, 24%. Hay una diferencia en términos de los volúmenes y del tipo de operación que se hace. Evidentemente a la gran empresa se le puede prestar, por ejemplo, por decir cualquier cosa, se le puede prestar 1 millón, 2 millones, 5 millones de dólares, y básicamente la operación es una transferencia electrónica y no requiere nada más. Y evidentemente ahí hay un respaldo, unas garantías que hacen que el riesgo de esa operación también sea muy bajo. Entonces, riesgo bajo y costo bajo de entregar esa operación. En el segmento de microcrédito, lo que se hace, y usted lo conoce, asambleísta, que es que el microcrédito va, el asesor del microcrédito va directamente al campo, convive con las personas, entiende su realidad. Entonces, no es un asesor de crédito tradicional. Yo he ido incluso a zonas en Manabí y en Guayas, por ejemplo, a entregar microcréditos con algunos bancos que lo hacen, microfinanzas, y la repente se convierte en un asesor de vida, un asesor financiero que le ayuda a entender el ahorro. Entonces, ese costo de esa persona asesorando en el proceso de negocio, asesorando empresarialmente, es mucho más alto que el costo del corporativo. No es un tema de riesgo ahí en realidad, porque los empresarios, los microempresarios, como usted bien ha dicho, son buenos pagadores y pagan puntualmente y demás. Es más un tema del costo operativo de ir hacia allá. Por eso esa diferencia. Pero estando de acuerdo en eso y habiendo explicado esta primera parte más técnica, digamos, ¿no es cierto?, esta diferencia entre un crédito y el otro, estoy de acuerdo que lo que deberíamos buscar hacer es lo que hacen, por ejemplo, en Francia, en Canadá, en Brasil, que es un fondo de garantía, ¿no es cierto?, un fondo, un fideicomiso, así como existe en el Ecuador el fideicomiso de interés público para la vivienda, por ejemplo, que está funcionando para vivienda de interés social y vivienda de interés público. Se hacen fondos de garantía para el tema de la agricultura.
Y ahí pueden haber fondos de garantía respaldados por la CAF, por el BID, por el Banco Mundial, etcétera, que ponen dinero en ese fondo y contra ese fondo los bancos pueden prestar. Y evidentemente eso puede hacer que la tasa de interés sea bastante más baja que la actual. No es una tasa subsidiada, es una tasa todavía de mercado, pero lo que permite es que ese fondo de garantía funcione. El problema, asambleísta, es que en el Ecuador, en las magras situación económica que está el Estado, separar este fondo, ¿no es cierto?, para un fideicomiso, la verdad es que resulta muy complicado y entonces más bien deberíamos buscar cuál es el mecanismo que nos permita hacerlo. Ese sería un mecanismo que yo le propongo que lo analicemos y podemos incluso ver cuáles son las mejores experiencias internacionales para tratar de avanzar por ahí. Mire, yo soy miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, de Desarrollo Agropecuario, Acuicultura y Pesca. Antes estuve en la Comisión de Régimen Económico y Tributario. El ministro pidió a nuestra comisión que se forme de parte del legislativo una comisión para buscar el mecanismo que usted lo señala. Mire, el gobierno nacional, el anterior y el actual, siguiendo la misma política del anterior, que fue buena, que era un seguro agrícola, que de alguna manera también compensaba eso que usted señala. Y solamente le voy a poner un ejemplo de nuestra permanente agenda territorial. Hace unas pocas semanas estuve reunido con un sector agropecuario de mi provincia y había alrededor de unos 60 productores. Les pregunté yo cuáles tenían acceso al Internet y de promedio los productores eran personas mayores de 50 años y todos alzaron la mano que todos tenían acceso hoy día al Internet. Por lo tanto, eso también va a facilitar mucho lo que usted señalaba, los costos. Los costos van a bajar ostensiblemente. Sin entrar en polémica, mire cuál importante hubiera sido seguir profundizando el dinero electrónico que permitía justamente acceder a ese casi más del 50%, más o menos el 50% ecuatoriano que no está bancarizado, de que tenga ese medio alternativo. Bueno, pero eso es un tema que algún rato lo volveremos a conversar y a tocar. Yo creo que inclusive sería una gran oportunidad, reitero, que usted como vocero oficial y desde ya también nosotros nos ponemos a las órdenes de buscar un mecanismo que permita realmente que haya una reactivación del aparato productivo. Y yo le vuelvo a insistir en algo. Desde luego, es un pronunciamiento. ¿Por qué no tenemos en cuenta todos los vencimientos a partir del 15 de marzo, que eso lo pueden ustedes resolver, hasta el 15 de junio? Estamos hablando de prácticamente 2 meses, 15 de marzo al 15 de abril, el 15 de abril al 15 de mayo, puede ser hasta el 30 de mayo. Todo eso automáticamente. Y ustedes tienen segmentado, porque así ustedes... Hay que reconocer también que la banca ecuatoriana fue una de las primeras bancas en el mundo de ingresar a este mercado electrónico y tener la tecnología de punta, de poder segmentar automáticamente hasta un monto, renovado automáticamente los créditos, porque indudablemente, y no quiero entrar yo en ningún área de polémica, pero le digo experiencia propia, se hablaba que la banca ya está en este momento dando el servicio que se van a trasladar esos vencimientos para los 2 últimos meses, como el ejemplo que graficamos. Pero yo le puedo decir, y he recibido muchos mensajes, de que siguen recibiendo la llamada y el mensaje de la Asociación de Bancos, de los bancos, diciéndoles, se vence, ya se le venció, está por vencer. Y eso de alguna manera también tiene un impacto psicológico en la gente, especialmente la gente más pequeña, más vulnerable, porque son, creo yo, sin error equivocarme, ellos son responsables de su fidelidad crediticia. Entonces ellos dicen, no, yo me salgo, porque tengo que vender, tengo que trabajar, tengo que cumplir. Entonces sí sería bueno que aprovechando este fin de semana se pueda regularizar en todas las plataformas tecnológicas y hay un mensaje de decir, señores, automáticamente queda su crédito diferido. Indudablemente la banca también tiene la información a la mano de decir, bueno,
Eso fue un recordatorio general, pero A, B y Z tienen las condiciones, no hay ningún problema. Ellos sí tendrán que cumplir su compromiso. Sí, totalmente conectados con eso, asambleísta. Quizás eso responde o quizás ayudaría a esa respuesta el cómo que yo le había dicho al inicio, ¿no es cierto? Porque hasta ahora hemos hablado sobre el qué. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí entiendo evidentemente que durante estos días, desde que anunciamos, ¿no es cierto?, hace 3 días que vamos a tomar estas decisiones desde la Asociación de Bancos, evidentemente los bancos no han podido poner en funcionamiento y operativizar inmediatamente todos estos anuncios, porque, y quisiera que la ciudadanía también comprenda esto, tenemos en el Ecuador, tenemos 8 millones de operaciones de crédito, tenemos 10 millones de cuentas abiertas y tenemos 6 millones individuales de clientes de la banca. Entonces, hay muchísima gente a la que hay que contactar, a la que hay que entender, y evidentemente el proceso no siempre es fácil para hacer estas reactivaciones y demás. Pero estamos totalmente conectados con eso. Lastimosamente nos tomó justo esta emergencia en un momento de corte de tarjetas y se dispararon automáticamente esas solicitudes de cobro y demás. Hemos conversado con la mayoría de bancos del Ecuador y todos ellos están ya corrigiendo estos temas, de tal forma que a partir de la próxima semana, que es lo que deberíamos comenzar a encontrar, es que las comunicaciones que hagan los bancos con sus clientes más bien sean en el espíritu de apoyar, de encontrar mecanismos de refinanciamiento y demás. Mire, con respecto al tercer tema de que sea automático, le quiero leer el comunicado. No todos lo han sacado todavía y lo están sacando entre el día de hoy y el día lunes. Cada banco está sacando sus propios comunicados, pero me voy a hacer eco del comunicado de uno de los bancos, del banco más grande del país, ¿no es cierto?, que es un banco miembro de la Asociación de Bancos, que es el Banco de Pichincha. Y en su comunicado, ¿no?, que lo pongo acá, este es del comunicado para que todos lo vean, que está en redes sociales y demás. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿qué es lo que vamos a hacer?, ¿no? Entonces dice, le voy a leer puntualmente. En beneficio de los sectores más amplios de la población, procederemos a diferir 3 cuotas y extender el plazo de pago en 3 meses para los microcréditos y créditos productivos de pequeñas empresas. Y a requerimiento expreso, es decir, ahí sí se va a comunicar cada banco con cada cliente, estamos dispuestos a diferir hasta 2 cuotas de los créditos personales de vivienda, que también es muy importante, así como ampliar los pagos y cupos de los tarjetavientes y además buscar soluciones de refinanciamiento. Entonces, cada banco va a ir buscando su opción. Sé que el Banco del Pacífico está también por hacer un anuncio importante en ese sentido. No es un banco miembro de la Asociación de Bancos, pero es un banco muy importante, el segundo banco más grande del país. Y de lo que he oído, también la banca pública va a seguir apoyando también en el tema. Entonces, yo creo que, y quizás un mensaje final, tal vez, asambleísta también, sobre este tema. También lo que le pedimos es que aquellas personas y aquellas empresas que sí puedan pagar, pero sobre todo aquellas personas que sí puedan pagar sus cuotas, sus créditos, que lo hagan, que no esperen a entrar, ¿no es cierto?, en una moratoria y demás, porque así ayudamos con esa liquidez que logramos recaudar de los que sí están bien y los que sí pueden pagar, que sí hay personas que están bien y sí pueden pagar, a aquellas personas que no pueden pagar. Y es un tema importante, ¿no? Creo que también es un tema de apoyo y de solidaridad también de aquellos que sí podemos pagar. Por ejemplo, no tuviera ningún sentido que yo tenga que diferir mis cuotas y no pagarlas. Yo tengo que pagarlas al día y seguramente habrá muchas personas en el Ecuador que sí que lo pueden hacer para poder ayudar a las miles de personas o millones de personas incluso que no lo van a poder hacer. Una última inquietud antes de agradecerle y despedirme de este diálogo que ha sido muy importante y reiterarle las veces que sea necesario mantengamos este diálogo porque es nuestro accionar. La información para nosotros es parte de nuestro accionar. La última. El día de ayer fueron ya iniciado el pago de haberes de los jubilados y realmente vimos en medios de comunicación la cantidad de personas que son tal vez el segmento más vulnerable de esta pandemia denominado coronavirus. La posibilidad es que indudablemente muchos de ellos han de estar todavía hoy día, que el día lunes se tomen a ciertos correctivos para una mejor atención. Yo sé que, como lo han dicho, no estuvimos preparados y como lo manifestamos también en ese momento que vivimos los manavitas y los esmeraldeños, aquel nefasto abril del 2016, nunca estuvimos preparados. Es decir, de alguna manera buscar los mecanismos de paliar
y poder darle un mejor servicio a estos miles y miles de hermanos ecuatorianos. Sí, asambleísta. Ayer, lastimosamente, efectivamente hubo una conglomeración, una aglomeración de jubilados en varias de las sucursales bancarias en todo el país, pero sobre todo en la ciudad de Guayaquil hubo una aglomeración muy fuerte porque evidentemente hay un toque de queda ahí, ¿no es cierto? Y a partir de las 4 de la tarde ya no había cómo movilizarse y demás. Entonces mucha gente acudió muy temprano en la mañana. Y evidentemente, como las agencias más bien habían estado, fíjese usted, en todo el país, la cantidad de gente que había ido a las agencias bancarias se ha reducido en más del 70%. Entonces, el flujo normal de atención y todo eso se vio sobrepasado en las primeras horas de la mañana. Pero ya a partir de yo le diría, a partir de las 11 de la mañana, se logró traer más personal, que también permítame decirle que evidentemente traer más personal en forma muy rápida en esta emergencia sanitaria es muy complejo porque no hay transporte público, la gente no se moviliza tan fácil, pero ya ayer a las 2 de la tarde se logró despachar a todo el 100% de las personas que estaban haciendo filas en los bancos del Ecuador. Algunos puede ser que queden el día de hoy, efectivamente, porque se pidió que no se aglomeren, entonces que regresen al día siguiente, pero tenemos información de que hay atención ya normal y que aparentemente el grueso de las personas que fueron ya a cobrar sus pensiones y demás del tema del IES ya han sido atendidas totalmente. Lo que tenemos que buscar es, evidentemente también, y esto nos va a tomar mucho más tiempo, asambleísta, pero es educar a la población mayor, porque incluso les decíamos en ese momento, las personas que estaban en los bancos les decían, mire, vamos al cajero, usted puede retirar su plata del cajero, pero las personas no quieren hacerlo más por un tema ya de cultura, de uso del efectivo y demás, y evidentemente que son personas de la tercera edad, algunas que no están acostumbradas a estos temas y no quieren tener la tarjeta de débito y no quieren hacer transferencias electrónicas. Ventajosamente ya esto nos ha sucedido y cuando vuelva a haber un pago de bonos tendremos que prever ese día anterior y coordinar también con las autoridades de gobierno para que nos permitan tener ese día más gente y más operación en los bancos. Eso por ese lado. Quizás, asambleísta, un tema último que sí quisiera dejarlo de tranquilidad es la banca está estable. A los ciudadanos tenemos que decir, la banca está estable, la banca está líquida. Tenemos un sistema que es suficientemente fuerte como para aguantar una medida de emergencia como esta. Y esa es una buena noticia para todos. Más allá de que sí tenemos que buscar la forma de apoyar al sector productivo, a las empresas, a las familias, nuestro principal deber es cuidar el dinero de los depositantes. Y eso tenemos que hacerlo a rajatabla sin poner en riesgo de ninguna forma esa confianza que han depositado en nosotros. Y eso lo vamos a hacer, asambleísta. Así es, no queda más que agradecerle al economista Julio C. Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, y decir, es cierto, tenemos que ser también en ese sentido serio, responsable. La solidez del sistema financiero privado ecuatoriano está más sólido que nunca, así lo reflejan los números, así lo reflejan la forma como ha venido trabajando. Y también el compromiso, nos ponemos a las órdenes para buscar el mecanismo que permita reactivar de una forma directa a todo el sector productivo y al sector ciudadano. Así que todo lo que sea en beneficio del país, nosotros estaremos en esa línea. Reitero nuestro agradecimiento de haber participado en su programa Contigo Siempre, edición 265. Muy amable, asambleísta. Un gusto. Muchas gracias. Néstor, si estás todavía con nosotros. Más bien ya para entrar en la recta final y despedir el programa. Sí, hoy día hemos sobrepasado el tiempo. Queremos pedirle, hacerle el agradecimiento público a la red de medios aliados al desarrollo de Manaví La Patria por haber colaborado. Yo sé que tienen compromiso, pero creo que hemos tocado temas importante para la ciudadanía, fiel a nuestro compromiso, fiel a nuestro criterio de seguir trabajando en beneficio de toda la ciudadanía, de la mayoría de las clases más desposeídas. Hemos hecho hincapié, hoy día hemos tenido 7 invitados de diferentes latitudes del mundo, desde Europa, Asia, América, es decir, para que ellos de primera voz nos den su opinión, su criterio, voces inclusive profesionales en áreas como de la salud,
empresarios que tienen su actividad, que están residentes en diferentes partes del mundo, periodistas que con su criterio pueden mejorar, pero sobre todas las cosas, yo quiero, antes de despedir el programa, primero hacer nuevamente un llamado. Nosotros siempre hemos sido cumplidor del régimen democrático que vive un país. Cuando ha habido el silencio electoral, hemos cumplido nuestro silencio. Hoy día estamos hemos transmitido en diferentes partes del mundo este programa Contigo Siempre desde nuestro domicilio, como una forma también de demostrar el respeto al régimen democrático, a lo que establece nuestra Constitución, y hacer un llamado al país, de hacer conciencia del momento que vivimos. Y hemos tratado también el tema económico, que es un tema también fundamental, y aprovecho la oportunidad, como lo hemos hecho público desde hace algunas semanas, desde algunos días atrás, en temas fundamentales. Hemos hecho un llamado al sector financiero privado y lo hemos tenido hoy día al presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados para tener un diálogo, y le hemos dicho nuestro mismo punto de vista, sin caer en el campo ni demagógico, sin caer en el campo de politiquería, sino que hablando la realidad como nos conviene, como somos los ecuatorianos somos gente preparada, gente que podemos entender y conocer la problemática, y ojalá esas consideraciones. Y aprovecho la oportunidad también para hacer un llamado al gobierno nacional, que puede determinar que los valores que hay que pagar en servicios básicos como energía eléctrica, como telefonía, tanto el sector público como privado, que haya asimismo un diferimiento de estas obligaciones, porque entendemos al común denominador de los ciudadanos, ese pequeño comerciante, ese pequeño emprendedor que tiene un puestito de comida, que no ha podido ir a trabajar, también buscar el mecanismo de líneas de créditos del sector oficial que permita reactivar. Y finalmente, reiterar nuestro compromiso, nuestro respeto, nuestro homenaje a esos profesionales de la salud del Ecuador, a todo lo que significa la cadena de profesionales de salud. Gracias infinitamente por ayudar a salvar vidas humanas. Gracias a la Policía Nacional, a los militares que también están cumpliendo un rol específico, al Cuerpo de Bomberos, a todo lo que tiene que ver con el tema servicio público, a las empresas que dan servicio público, a las empresas públicas también, y sobre todo a toda esa red de medios aliados al desarrollo del país. Hoy día hemos cumplido con algo que nosotros veníamos ya con antelación, poniendo en el panorama de toda la ciudadanía, y fiel el cumplimiento de seguir trabajando en beneficio de nuestra provincia, en beneficio del país. Gracias a nuestro equipo que, a pesar de las vicisitudes, hemos podido solventar con la tecnología propia de lo que hoy día podemos decir que tenemos, y decirles, si Dios nos permite, el próximo sábado llevar a cabo nuestro programa 266 de su programa Contigo Siempre, para Manaví, el Ecuador y el mundo entero. Néstor, no sé si tienes algo que acotar. Más bien despedirnos, Carlos, suscribirme a tus palabras y quedémonos en casa. La única forma de combatir el virus, la mayor vacuna que tenemos, es la de encerrarnos, quedarnos en familia dentro de nuestros hogares, no salir si no es excesivamente necesario. Gracias, si Dios lo permite, que siga irradiando bendiciones a todos los hogares, familias, manavita ecuatoriano. Y el próximo sábado, reitero, su programa Contigo Siempre, edición 266. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.